vamos a ver una nueva partícula. Estoy hablando de la partícula K. La partícula K es una partícula que usualmente la encontramos al final de la frase porque significa justamente la pregunta, ¿no? No tiene una traducción en español esta partícula. Si tanto le quisiéramos buscar una traducción, estaría eh, correcto traducirla con el signo de interrogación. Porque justamente la partícula K es la partícula interrogativa del idioma japonés. O sea, si yo digo, Anata wa gakusei desu ka, yo estoy preguntando, ¿tú eres un estudiante? ¿Ok? Así de simple. Y la vamos a añadir así nomás como una pieza de rompecabezas a nuestra frase afirmativa o a nuestra frase negativa también. Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo aquí tres elementos, Kyoshi, Daigakse, Kaishain, ¿cómo podríamos hacer para preguntar, por ejemplo, Edna-san? Si yo quiero preguntarle, ¿no? Si yo quiero hacer una pregunta, ¿no? Y decir, ¿tú eres un estudiante de universidad? ¿Cómo lo vamos a estructurar? Lo voy a decir en español, por supuesto. Se pregunta, pero al final voy a poner el K. Anata wa Ajá. daigakusei ka Deska. desu ka. El Ay, des también va. Desu ka. so des. Okay. Sí es. Anata wa daigakusei desu ka. So des. Carlos-san, vi que levantaste la mano. Gracias, Edna. Sí. Ujú. No, fue un error de... Ah, ok, bueno, pero no. Vamos a ver, ya que estamos, ¿no? ¿Cómo preguntamos si ella es una maestra? ¿Cuál es el pronombre para ella? Canojo, algo así. Kanojo. Kanojo. No yo. Entonces, ¿cómo queda? Kanojo wa Kyoshi desu ka? So des. Kanojo wa kyoshi desu ka? So des, ¿no? Bien. Si quiero preguntar, no sé, que él es un trabajador de una empresa, ¿cómo diría? ¿Quién me ayuda? Kare wa Karewa. kaisha desu ka? Kaishain desu ka? Kaishain desu ka? Porque Kaishain es trabajador de una empresa. Kaisha es solamente empresa. ¿Vale? De acuerdo. Muy bien. Ok. Pero ¿cómo respondemos a esto? ¿Cómo vamos a responder? Tenemos varias opciones. Hi, que ya conocemos, el sí. O el que es también un sí, pero es un sí un poco más coloquial. Y dependiendo del tono que lo que utilicemos, va a ser un sí normal, ¿no? Un o un más desganado también. ¿Ok? Luego tenemos IE, el no. Entonces, sí, a la pregunta que tenemos aquí, ¿no? Anata wa gakusei desu ka? ¿Tú eres un estudiante? Podremos responder, Hai, watashi wa gakusei desu. O IE, watashi wa gakusei janai desu. O IE, watashi wa issha desu. Diciendo lo que realmente somos, ¿no? Porque si respondemos a la pregunta no, podemos igual incluir, ¿no? Y decir, no soy eso que me dices, pero soy un doctor, por ejemplo. ¿Y ves acá? ¿Se entiende? Hi. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo aquí por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podríamos, con el léxico que estuvimos aprendiendo el día de ayer? A ver, hagamos un repaso veloz, así, pero muy, muy veloz.
A ver, yo les voy a ir preguntando, les voy a ir diciendo en español y ustedes me van a ir diciendo en japonés cómo se dice. ¿Vale? Policía. Heisatsu. Keisatsu. Heisatsu. Trabajador de empresa. Kaishain. Empleado de banco. Kinkun. Kinkun. Ginkoin. Kinkoin. Ginkoin. Bien. Doctor. Isha. Ok. Maestro. Kyoshi. Ajá. Estudiante. Gakuse. Gakusei. Gakse. Gakse. So desu. A ver, entonces tenemos varias palabras, ¿no? Varias palabras a utilizar. Vamos a ver, por ejemplo, por ejemplo, Edna-san, preguntémosle a Samuel-san si él es una estudiante de universidad y Samuel nos va a responder a ver si es o no es un estudiante de universidad. Samuel-san. Ujú. Aquí estoy. ¿Sí se escucha? Sí, sí. Sí. Samuel-san, anata wa gakusei desu ka? ¿Cómo se decía? Permítame, es que se me olvidó. Aquí lo tienes en pantalla. Hai, watashi wa wakusei desu. Exacto. Hai, watashi wa gakusei desu. So desu. Ahora tú, Samuel-san, preguntémosle Hai, a... watashi wa gakusei desu. Preguntémosle ahora a Alma-san si es una doctora. ¿Cómo diríamos? Anata wa isha desu ka? Pero cuando hablamos de a una persona directamente, suena un poco raro decirle Natawa. Hay que utilizar su nombre y el sufijo san. Por ejemplo, sería Alma-san, Alma-san isha desu ka? Alma-san wa isha desu ka? Sí, Alma-san isha desu ka? Alma-san wa Alma-san wa isha isha desu desu ka? ka? Alma-san isha desu ka? La No, partícula, la perdón, partícula. la Alma-san partícula wa wa. Alma-san wa isha desu ka? desu ka? Desu ka. Desu ka? Desu ka. So desu ne. Hai. Ahora sí, Alma-san, ¿cómo respondemos? Es de negativo, ¿verdad? Si quieres. O sea, si quieres decir no, sí. Pues no soy doctora. Entonces, utilizarías la Este- estructura negativa, sí. Ie, Ajá. watashi wa ujú. gakusei jena desu. Isha janai desu. ¿Dónde está el Isha? Ah, es el de arriba, el de abajo. Ok. Ie, watashi wa... No, a ver, un momento. No, porque tu compañero te ha preguntado si tú eres una doctora. Entonces, sí. tendrías Sí. que reemplazar, ¿no? Porque este es ejemplo. Sí, cierto. Es ie, watashi wa isha desu. Ahí estás diciendo sí, no, estás diciendo no, soy doctora. Para negar, ¿cómo es? Sí. Watashi wa gakusei Isha, desu. Isha. No, ¿por qué? porque no tiene nada que ver el gakusei en este caso. La pregunta era, ¿eres una doctora? Ie, watashi wa... Ie es no, ¿cierto? Ajá, sí. Ie, watashi wa isha desu. Isha janai desu.
Isha Yanaides. Porque con el yanai ahí lo niegas. Porque como ya Ah, decimos ok. no al inicio, ¿no? Entonces así ya queda, queda claro, ¿no? No, no soy doctora. Isha Yanaides. ¿No? Porque Yanaides. si no utilizamos el yanai, estamos utilizando solamente una frase afirmativa. ¿No? Entonces se vuelve También- necesario si queremos negarlo. Pero también puedo decir el diwa arimasen. Sí, sí, claro. Isha Ok. dewa arimasen quedaría. Isha de Guarimasen. Ok. ¿Sabes? Ahora, Almazán, preguntémosle a Carlos Ok. Alberto, si él es un maestro. Una maestra. ¿Cómo se llama? ¿Carlos? Sí. Ah, ok. Carlos San wa Ujú, Kiyoshi Teska. bien. Carlos-san, ¿te kudasai? Watashi wa gakusei desu ka? Ok, ahora sí. Muy bien. No, aquí es utilizado la tercera forma, ¿no? Sería no y indicar lo que uno es realmente, ¿no? Negar la pregunta, pero indicar la información correcta. Watashi wa gakusei desu. So desu ne. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No. ¿No? ¿Va quedando claro la dinámica? Clara, la dinámica. Sí. ¿Sí, sí? Ok. Hi. Ok. Sí, Bien, sí. ahora, les quería mostrar algo rápidamente. Les quería indicar acá los nombres de los idiomas en japonés, ya que varios de ustedes estudian más de un idioma. Aquí, por ejemplo, vamos a ver algunos. A ver, esta construcción, o por ejemplo, Nihongo no gakusei, la vamos a ir aprendiendo y es para poner en relación dos sustantivos y para indicar cosas del tipo estudiante de japonés. O en la frase de abajo, Italia no gakusei, estudiante de italiano. Pero los idiomas, el nombre de los idiomas de por sí, veamos aquí algunos. Supongo, ¿qué creen que es? Español. 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 Ego, Inglés. Doitsugo, Alemán. Kankokugo, ¿Chino? mm, Coreano. coreano. Furansugo, Francés. Francés. Chugokugo, Chino. ahora sí chino. Arabiago, ¿Árabe? Árabe. Girishago, Griegos. griego. Ah, Porutogarugo, portugués. Torukogo, No, no sé. ¿Turco? turco. Torukogo, turco. Ah, vamos al siguiente. Sukotorandogo, escocés. Suedengo, ¿Sueco? Suecia. sueco. Ajá, exacto. Suedengo, sueco. ¿Qué podemos notar entonces? ¿Cómo se forma el nombre de los idiomas, de la mayoría? Go. Con el sufijo go, exactamente. Con el sufijo go, que lo añadimos en la gran mayoría de casos al nombre del país de origen del idioma, ¿no? Por ejemplo, supongo, supuestamente se entiende como el país de origen España, lo que hoy es España, ¿no? Entonces, supen es como se le dice al país en japonés. Supongo será el idioma español. Deutsgo, lo mismo, el idioma alemán, ¿no? De Deutsch, ¿no? Que viene de ahí, de la palabra Deutsch. Kankokugo, son nombres propios, ¿no? De cómo ya se le conocía, cómo ya se le llamaba al país Corea, Kankoku en japonés. Lo mismo en China, ¿no? El mismo idioma chino es Chugokugo, porque Chugoku es China, es el país China en japonés. Pero el resto de idiomas, por ejemplo, Grishago, es añadiendo solamente el sufijo go al nombre del país. Grisha, Grecia, más go, griego, Grishago. ¿Ok? Sí. ¿Hay algún idioma que quisieran saber cómo se dice? Yo sí. Ajá.
¿Cómo Adelante. se dice irlandés? Irlandés es otro que está por ahí por la zona ay, ¿cómo se llama esa parte? Por la zona donde está Reino Irlanda, Unido y todo lo demás, ¿no? Irlanda está arriba de Londres. Es que yo viví ahí Mm, 6 meses. ok. No, en este caso, no, irlandés lo vas a decir, déjame ver, ay, ajá, ajá, porque el país es Irlanda. Ajá, Irlanda. Ireland, Ireland, sí. Entonces quedaría, déjame que te lo escribo en pantalla. Chotomate. Quedaría Ok. así. Upa, perdón. No, ese no es. Yo y el teclado. Irlanda. Quedaría así. Ah, ok, va. Ujú. ¿Algún otro? Inglés. ¿No? Inglés, ego. ¿Y holandés cómo se dice? Ujú. Holandés. Vamos a pedirlo a Marquesa también que lo mencione. Oranda. Go. Ruso, ¿cómo se dice? Ruso es Roshago. ¿Algún otro? Profe, el Kankugo, Kankugo Mm, ujú. es coreano, ¿verdad? Sí. Mm. Igual no se pronuncia la U o sí se pronuncia la U. No, no, aquí sí. No, aquí sí. Recuerden que la O no se pronuncia solo en algunos casos y muchas veces es solamente con la sílaba S. Profe, una duda, ¿cuál dijo que significaba sucotorándago y suedengo? Sucotorandogo es escocés y suedengo sueco. Gracias. Ujú. Para quien estudia náhuatl en Marquesa, náhuatl es nahuatorugo. Ujú. Yo creo que ya hemos abarcado al menos los que se enseñan en el instituto. No sé si se me pasó alguno. No, tenemos alemán, italiano, francés, sueco, chino, portugués, náhuatl, bueno, japonés, nihongo, ¿no? Ya lo tenían al inicio. ¿Qué más? ¿Me falta alguno? No recuerdo. Bueno, Pues ok. faltan todos los del sur, ¿no? Creo. Ah, Mm, ¿Cuáles? pues no sé, como Brasil, Argentina. Pues que Brasil utiliza el portugués, porutogarugo, Argentina el español, sutengo, entonces digamos que abarca, ¿no? Toda la Ah, parte. ya, ya. O sea, es el idioma, no es como que el país. No, este es idioma. Es idioma. Ah, ok, sí. Ok, ya. Ujú. Ajá. Ok, no, porque ya los nombres de los países pues, a veces podría ser un poco parecidos, ¿no? Como quitando el go, por ejemplo, justamente lo que les decía, ¿no? O sea, por France go, pues francés, ¿no? Quitamos go, tenemos el nombre del país, France, Ujú. por ejemplo, ¿no? Con algunos funciona, pero por ejemplo, a inglés, ¿no? ¿Cómo hacemos? El inglés se habla en muchos lugares, ¿no? Entonces, ego es la palabra que entró a formar parte del léxico en Japón, no, pero hace mucho tiempo, ¿no? Porque los ingleses fueron una de las primeras sociedades que tuvieron contacto con Japón, antes de que se abriera el mundo Japón. Entonces, tanto los portugueses como italianos, franceses e ingleses eran los primeros que tuvieron, digamos, acceso a la sociedad japonesa antes de que la sociedad japonesa decidiera abrirse al mundo, ¿no? Y dejar que todo el mundo, digamos, entre, por así decirlo, ¿no? Abrir las fronteras. Aunque recuerden que Japón fue un país muy cerrado, ¿no? Estamos hablando de antes de 1900, como que después era algo mítico para el resto del mundo saber qué pasaba en Japón. ¿No? Después de esa fecha, después de que se abre el país al mundo, ahora sí fueron los mismos japoneses, ¿no? A enviar personas japonesas a aprender de Occidente, ¿no? Porque querían justamente cambiar toda su forma de vida, no su forma de vida en sí, pero su forma de ver las cosas, ¿no? Querían aprender
cosas que en cuestión de medicina, de arquitectura, ¿no? Y tanto los japoneses enviaban a jóvenes a estudiar al extranjero, por así decirlo, y también muchos países de Europa enviaban vamos a llamarlos así, corresponsales a aprender de los japoneses en Japón. Entonces hubo esta constante retroalimentación, ¿no? de muchas culturas y de muchas sociedades, ¿no? Pero si bien es cierto, las privilegiadas siempre fueron, ¿no? Reino Unido, sobre todo, Estados Unidos, ya después de Estados Unidos de América, después de cierto año, ¿no? Después del 1900, pero antes sí, nomás tenían contacto con Reino Unido, Francia, Italia y Holanda también era un poco, y creo que ya está por ahí. Ujú. Bien, ahora Ok. veamos un poco de diálogo. Tenemos aquí un pequeñísimo diálogo que nos va a ayudar a introducir una situación que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Primero vamos a escuchar bien lo que dicen, ¿no? en el diálogo, y luego vamos a intentar repetir juntos. ¿Vale? Ok. Empezamos entonces. Hi. に、留学生ですか？ええ、アリゾナ大学の学生です。そうですか。専攻は何ですか？日本語です。今、2年生です。そうです。もう一度ね。una vez más. に、留学生ですか？ええ、アリゾナ大学の学生です。そうですか。専攻は何ですか？日本語です。今、2年生です。Hi. Vamos a ver. Activen sus micrófonos, por favor, y repitan después de mí. Ok. Iniciamos. Primera línea. 留学生ですか？留学生ですか？アリゾナ大学の学生です。アリゾナ大学の学生です。そうですか。そうですか。そうですか。専攻は何ですか？専攻は何ですか？日本語です。日本語です。今、2年生です。今、2年生です。So, entonces aquí lo que tenemos, aquí tenemos la traducción. A ver, este es uno de los, por no decir el único, el único diálogo en el que he puesto traducción. Usualmente no escribo, no, bueno, no es el único, creo que viene otro también después. Pero usualmente no escribo traducción porque intento hacerles asociar, ¿no? las palabras al significado que les digo después, ¿no? Pero aquí sí lo tienen porque es uno de los primeros diálogos que vemos. Entonces, tenemos como pensando, ¿no? Antes de hacer la pregunta. Esto es algo muy, muy japonés, ¿no? La palabra que se utiliza para decir que estamos por decir alguna pregunta o por decir algo es ryugakusei desu ka? ¿No? ¿Eres una estudiante internacional? Ryugakusei. Mary-san responde, sí, soy un estudiante de la Universidad de Arizona. Arizona Daigaku no gakusei desu. Si yo quisiera decir, soy un estudiante de la Universidad, no sé, de México, ¿cómo diríamos? Reemplazando, México, Daigaku no. México. Bueno, no sé cómo se pronuncia México. México. Entonces escribo en el chat, México. Upa, no, se lo envía a Alma, no sé por qué. A ver, México. Ahí está para todos. México Daigaku no gakusei desu. Quedaría. ¿Ok? La Universidad de México, un ejemplo. ¿Ok? Ah, ya veo. No, ese ya veo es so desu ka? So desu ka? Senkou wa nan desu ka?
Senko, esta palabra significa especialización, ¿no? ¿Cuál es el punto principal de tu carrera? ¿Qué es lo que estudias? ¿No? Mary responde, Nihongo desu, que es el idioma japonés. Ima significa ahora y dice, Ima ninensei desu. Ahora estoy en el segundo año, estoy cursando el segundo año. ¿Y desu ka? ¿Dos para repetir el diálogo? Sí. A ver, profe, entonces, es también un sí en vez de Sí. hi. Ujú, sí, es más coloquial, ¿no? Más Ok. entre amigos o entre personas de la misma edad, por ejemplo. Ok. Ujú. ¿Quién quiere repetir el diálogo? Yo, ¿Nombre? Perdón, que se me Samantha. pasó a ver. Samantha-san. Ujú. Samantha, ¿quién más? Yo, profe. ¿Nombre? Renata Muñoz. Renata-san. Ok. Bien, Samantha vas a ser Takeshi, Renata Mary. Dozo. 留学生ですか？アリゾナ大学の学生です。そうですか。専攻は何ですか？日本語です。今2年生です。はい。いいです。ありがとうございます。Dos más. Yo. Ujú, Carlos A. ¿Quién más? Yo, Jesús. sí, Ok, adelante. Entonces, Carlos, eres Takeshi, Jesús, Mary, Dozo. 留学生ですか？アリゾナ大学の学生です。そうですか。専攻は何ですか？日本語です。今2年生です。Hi. Y ves. Dos más. A ver, yo, profe. Alma y. Alma. Ujú. ¿Quién más? Yo, Carlos. Carlos A. Ok, adelante. Entonces, Carlos va a ser Takeshi, Alma, Mary. Onegaishimasu. 留学生ですか？メシコ大学の学生です。そうですか。専攻は何ですか？日本語です。今2年生です。Ima, ninensei desu. 今2年生です。そうですね。はい、ありがとうね。Bien, entonces, ¿cómo sería estudiante de primer año? O estoy cursando el primer año. ¿Quién sabe cómo se dice el número 1? Ichi, Ichi. ¿No? Entonces, ¿cómo sería? Ichinensei. Ichinensei. Ok. ¿Estudiante de tercer año? Sanensei. Sanensei. ¿De cuarto? Yonensei. ¿De quinto? go, Gonensei. Gonensei. ¿No? ¿Hasta qué años se estudia en la universidad acá en México? ¿Cuántos años son? Como 4 o 5. son Dependiendo de la 5. carrera. Promedio 5. Ah, ok. Vale, gracias. 4 y Entonces medio, hasta 5 4. más o menos. Ah, ok. Entonces a máximo llegamos a decir no, yo no sé. Ok, bien. A ver, no se preocupen por los números que los vamos a encontrar. Solo quería ver quién ya los conocía. Ahora, ok, esto tomate. Un segundo. No. Ahora, hablando justamente de la parte de la nacionalidad, ¿no? Viendo lo que habíamos visto ahora, la parte de los idiomas, ¿no? Vamos a ver ahora la nacionalidad, ¿vale? Lo que está escrito aquí en kanji es kokuseki, ¿no? Que significa nacionalidad. Y vamos a ir viendo cómo funciona para algunos países. Primero, el de la gran mayoría de ustedes, México, en japonés es Mekishiko. Mekishiko. Si dicen México o México, nadie los va a entender en Japón, ¿no? Van a decir, ¿qué? ¿Nani? Es Mekishiko, así tal cual.
Es necesario que lo aprendan por si tienen intención de comunicarse con algún japonés o ir a Japón, ¿no? Cuando van a decir de dónde son, tienen que decir Mekishiko, añadir y el sufijo jin después. Para mexicano, mexicana, es Mekishiko jin. Repitan después de mí. Mekishiko jin. Mekishiko Jin. Mekishiko Jin. Mekishiko Jin. Mekishiko Jin. Esta palabra significa mexicano, mexicana, mexicanos, mexicanas, ¿no? Porque recuerden que el idioma no tiene género ni número, ¿no? Por ende, la palabra puede significar cualquier género. Va a depender del contexto. Profesor, ¿y qué es el contexto? Pues si yo me identifico con el género masculino y digo watashi wa mekishiko jin desu, cuando lo pensemos en español, sería no, yo soy mexicano. Pero si lo dice alguien que se identifica con el género femenino, entonces sería mexicana. O si lo dice un grupo de personas mixto de ambos géneros, serían mexicanos. O si lo dice un grupo de personas que solamente son personas de género femenino, serían mexicanas. ¿Ok? Eso es lo que hablo cuando se trata de contexto. Cuando yo digo contexto, es eso. ¿Ok? ¿Quién lo dice? El grupo de la persona o la persona que está hablando también. Veamos otras nacionalidades. El Salvador sería Erusalvadorujin. A ver, repita. Erusalvadorujin. Ay, no, qué bueno que no vivimos ahí. Maestro, una duda. Sí. Perdón, Diga. la palabra que va después del sa de, creo que es katakana, es un bu. Después Va. del... Es un va. Ah, es un ba. Ujú. Ah, ok. Gracias. De nada. De hecho, creo que aquí está escrito mal en el romaji, porque yo tomaste. De hecho, hay una sílaba más que les puede simplificar la pronunciación, justamente. Déjenme ver. Ay, ahora sí, ya está corregida. Erusalvadorujin. Más fácil. Ok. Ay. Colombiano. Colombiajin. 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 Peruano o peruana. Perujin. Perujin. Ujú. Persona de Brasil. Burajirujin. Burajirujin. Persona de Estados Unidos. ¿Qué se hace llamar Estados Unidos? Americajin. 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 ¿Sabes? Persona de Canadá. Canadajin. Canadajin. Japonés o japonesa. Nihonjin. Nihonjin. Venezolano o venezolana. Venezuelajin. Venezuelajin. Y ya que estamos, ¿cómo se diría entonces francés o francesa? Fransjin. Franzjin, exactamente. ¿Cómo se diría italiano o italiana? Italianjin. Italianjin. ¿Cómo se diría español o española? Spainjin. Spainjin. Ok. ¿Cómo se diría alguien que es portugués? Portuguesjin. ¿No? No. Portugalujin. ¿Sabes? ¿No? Okay. ¿Cómo se diría alguien que es ruso? Russiajin.
Roshajin. 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 ¿Cómo sería alguien que es griego? Grishajin. 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 Alguien que es chino. Chugokujin. Shugokujin. Alguien que es coreano. Hankokujin. Alguien que es alemán. Deutschjin. Hai. Alguien que es sueco. Swedenjin. Alguien que es irlandés. Irulandojin. Alguien que es holandés. Orandajin. Exacto. Ok. Entonces así es simple, ¿no? Recordemos que el sufijo go es para los idiomas y el sufijo jin es para decir la nacionalidad, ¿no? Para hablar de personas. Atención, ¿no? Porque a veces sucede de que se confunde bastante el nombre Nihongo, que es el idioma, ¿no? Japonés, con Nihonjin, que es la persona japonesa. Entonces hay un poco de confusión a veces con esas dos palabras, pero recuerden que cuando hay go, habla de idioma, ¿ok? Cuando hay jin, habla de persona, de una nacionalidad. Gentilicio, ¿verdad? Exacto. ¿Sabes? ¿Y ves acá? Para decir solo Japón sería Nihon. Ajá, exacto. Ok. El nombre de Japón solo sería Nihon. ¿Ok? Bien, chicos, a ver, Zoom nos está por bloquear así todo, la reunión, porque ya se acabaron los 40 minutos. Así que les voy a pedir de favor que salgan y vuelvan a entrar en el mismo enlace para completar con los 20 minutos que faltan de clase. ¿Ok? Los espero a todos. Nos vemos en un segundo. Hi. Yo quiero ser A. Ajá, Yo tu B. nombre, Carlos F, ¿no? ¿Es correcto? ¿Y Yo B. Caleb? Ok, adelante. どうぞ。はじめまして。私はカルロスです。よろしくお願いします。はじめまして。私はカレブです。よろしくお願いします。カレブさん、日本人ですか？いえ、私は日本人じゃないです。メキシコ人です。¿Cómo se llamaba? Carlos. Carlos San. Carlos San wa. Burajirujin desu ka? いいえ、ブラジル人じゃないです。カレブ人です。Tu nacionalidad. Ok. México人です。Sabes. Arigato. Bien, dos más. Yo, profe. Edna-san y Renata. Renata-san. Ok, Edna eres A y Renata B. どうぞ。はじめまして、私はエドナです。よろしくお願いします。はじめまして。私はレナタです。よろしくお願いします。レナタさん、日本人ですか？いいえ、私は日本人じゃないです。メキシコ人です。Ay, perdón, ¿cuál es su nombre? Edna. Edna-san. ¿Burajin desu ka? いえ、ブラジル人じゃないです。メキシコ人です。Sabes, ¿no? Sí, a ver, la elección de escribir Burajirujin fue a propósito, ¿no? Para que vayan soltando la lengua. Es que hay muchas palabras de este tipo, ¿no? En japonés, sobre todo cuando se hablan de palabras de origen extranjero, ¿no? Burajirujin es de origen extranjero, se escribe usualmente en katakana, ¿no? Porque tiene sonidos de que usualmente no estarían juntos naturalmente en el idioma japonés, ¿no? Porque les recuerdo que no pueden, los japoneses muchas veces no van a entender si por ejemplo vamos y decimos, hablamos nuestro idioma, para ellos tenemos muchas sílabas o pronunciaciones distintas, ¿no? Que ellos no contemplan en su idioma. Entonces hay que, lo que se llama transliterar
¿no? Y a la pronunciación que ellos tienen, a la pronunciación más cercana. Es por eso que, por ejemplo, México se vuelve México, Brasil se vuelve Brasil. ¿Ok? Entonces es más cercano a una pronunciación que ellos no podrían, digamos, confundirse o no tener ningún problema. O el mismo McDonald's, ¿no? La misma cadena de hamburguesas, McDonald's, en Japón no es McDonald's, sino es McDonald's, porque justamente se acerca más, ¿no? a la pronunciación que ellos pueden comprender, ¿no? Y por ende el nombre entra a ser parte de su léxico y sin ningún problema. ¿Ok? Es por eso que tenemos estas palabras un poco, entre comillas, para nosotros, un poco raras de pronunciación. Bien, dos más. Yo, profe. Alma, ¿quién más? Yo, Carlos A. Carlos A. Okay. Siempre me toca Carlos. Cierto. Ok, Alma, ¿eres A? Carlos, ¿eres B? ¿Los dos? Hajimemashite, watashi wa Karin desu. Yoroshiku onigemash. ¿Qué? ¿Onigemash? Onegaishimasu. Ah, onegaishimasu. Sí, perdón. Hajimemashite, watashi wa Carlos desu. Yoroshiku onegaishimasu. Carlos-san, Nihonjin desu ka? Ie, watashi wa Nihonjin janai desu. Mekishiko-jin desu. ¿Cómo? No. Alma o Karen, sí. Karen está bien. Karen-san wa Burajiru-jin desu ka? Yeah. Burajiru-jin janai desu. Mekishiko-jin desu. So desu. Arigatou gozaimasu. Muy bien. ¿Dos más? Yo. ¿Quién más? Perdón, ¿quién fue el primero yo? No vi el nombre. Andrea. Andrea San. Sí. ¿Y el segundo? Que yo veo el micrófono encendido de Melina, pero no sé si quiere participar. Sí, Melina, ¿quieres participar? Ah, ok. Ajá. Bien, entonces faltaría alguien. Melina-san, ¿no te escucho bien? Hola. Sí, lo escucho. Chicos, yo no escucho bien a su compañera, no sé si soy solo yo o ustedes también. No, yo tampoco la escucho bien. Se me hace que ha de tener problemas con el internet o algo así. Sí, se escucha un poco Sí, se escucha entrecortado, muy Melina. cortado, Lo siento. Bueno, Ah, ahora, a ver, de nuevo. Ahí. sí, es que tendría los audífonos. Ah, ok, ahora ya se escucha mejor. Bien, entonces, Andrea, vas a hacer A, Melina B. Melina. Ok. Hajimemashite, watashi wa Andrea desu. Yoroshiku onegaishimasu. Hajimemashite, watashi wa Melina desu. Yoroshiku onegaishimasu. Melina-san, Nihonjin desu ka? Ie, watashi wa Nihonjin janai desu. Mekishiko-jin desu. Adriana? Andrea. Andrea-san wa Burajiru-jin desu ka? Ie, Burajirujin janai desu. Mekishiko-jin desu. So desu. Arigato, ¿no? Muy bien. Ahora, a ver, este diálogo lo tendrán en la grabación y también posteriormente en las diapositivas que les compartiré. Espero no olvidarme, ¿no? Este fin de semana. Vamos a ir viendo entonces. A ver, este es algo que yo quisiera justamente aprovechar los últimos 10 minutos para ayudarles. Son los nombres latinos
¿no? O llamados nombres extranjeros en japonés, ¿no? ¿Cómo los escribimos en japonés? Yo aquí tengo algunos, por ejemplo, los nombres en japonés van a tener una cierta característica, sobre todo si son extranjeros, no sobre todo. Ya que el idioma es silábico de por sí, ¿no? Entonces, los nombres tienen que cumplir con ciertas reglas de las sílabas para ellos. Por ejemplo, mi nombre. ¿No? Mi nombre es Gustavo en español. Para ellos sería muy complicado pronunciar esta gus así, ¿no? Porque serían una sílaba gu para ellos y una S así en el aire, lo cual se volvería un poco complicado para los japoneses. Entonces, lo que hacen es rellenar sílabas. Entonces, gu está llena, consonante y vocal. A la S le añadimos una U, que es esta vocal un poco que a veces se pronuncia muy mínima después de esta sílaba. Entonces, gu, su, ta. Y el sonido V de por sí no existe en japonés, existe el sonido B, ¿no? Con la B labial cerrada. Entonces, tenemos aquí, ¿no? Que mi nombre quedaría, un japonés lo pronunciaría, Gusutabo. Gusutabo. De esa forma, ¿no? Con 4 sílabas en vez de 3. Entonces, lo mismo sucede para nombres como tipo Andrea. ¿No? Andrea en español es así tal cual, Andrea, 3 sílabas, Andrea. Mientras que en japonés sería Andorea. Andrea. Andrea. ¿No? Se escucharía justamente un poco distinto, justamente porque se rellena la sílaba. ¿No? Entonces, me gustaría un poco ayudar a algunos de ustedes en el tiempo que me queda a crear su nombre en cómo lo leería un japonés o cómo sería correcto leerlo en Japón. Entonces, los escucho. Dígame sus nombres. Carlos. Carlos, tú serías Karusu. Edna tiene 2 sílabas, pero no sé si se puedan oír ahí. Tu nombre sería Edona en Edona. japonés. Quedaría así, Edona. Ok, Edona. Edona. Creo que Samantha se queda igual, ¿no? Casi. Ya te digo por qué. ¿Es Samantha con TH o sin TH? Con TH. Con TH. Entonces, no, perdón, aquí en Carlos me equivoqué, es Karurosu, al revés. Samantha sería así. Samantha. Samantha. ¿Algún otro? Caleb, ¿cómo sería? Kendra. Ok, a ver, primero Caleb. Caleb tenemos, su nombre se crearía Karebu. Karebu. Kendra quedaría algo como más Kendora, ¿no? Kendora. Y Karen es como parecido a Kendra, ¿no? Sí, exacto. Karen es bastante más fácil, porque simplemente es dividir las sílabas, ¿no? Karen. Ah, ok. Ya está. 私の名前を聞いてみたい。お願いします。 ¿Cuál sería? Melina. This. Merina-san, ¿no? Sodes. Entonces, justamente, ¿no? Quedaría bastante parecido. Merina. すみません。Mi amigo Raúl está en esta clase, pero tiene clases normales de su universidad y me pregunta que cómo se dice su nombre. Reuru. あ、そう。ちょっと変だよ。ちょっと大変ね。ラウルさん。ありがとうございます。いいえ。¿Quién más? Yo, profe. Santiago. Santiago. Santiago-san, también tu nombre quedaría bastante parecido, ¿no? Sería Chi Bueno. o Ti a Go. ¿No? Dependiendo porque la ti en japonés no existe, ¿no? El sonido ti, Ti. Pero se puede utilizar, se puede decir chi o
ti, pero utilizando katakana para crear el sonido. Entonces, van a haber personas, ¿no?, que va a ser más fácil que lo pronuncien Santiago, sí, muy, muy chiquito, Santiago, o ti de igual forma, pero en katakana, ¿no? Porque en katakana, por ejemplo, tu nombre quedaría, tomate que te lo escribo por aquí así. No sé si lo ves. Ah, sí, profe. Katakana. Y como verás aquí te explico, a pesar de que no lo sepamos leer, pero aquí tenemos este sa, este es n, y ti no existe, no es un sonido nativo del japonés, pero sí va a existir en katakana. A pesar de que no es un sonido que contempla, que nació, digamos, es parte de oriundo de Japón, por así decirlo, sí se adapta con katakana y sería la sílaba T y una I pequeña, ¿no? Todo junto sería ti. A y luego go. Entonces, en el caso de tu nombre, ¿no?, que de hecho lo sé bastante bien porque es el nombre de mi hermano, entonces tenemos eso, ¿no?, Santiago, o algunos te dirían Santiago, sí, pero creo que más los ancianos, ¿no? Ya los jóvenes sí te dirían Santiago. Ah, ok, profe, gracias. ¿Verdad? De nada. Bien, ¿quién más? Yo, Melanie, ¿cómo se diría? A ver, déjame, ¿cómo se escribe tu nombre? Porque depende también de cómo se escribe. ¿Con 2 N? Es con doble N. ¿Pero cómo lo pronuncias? Melanie. Melanie, tal cual. Entonces, a pesar de que sea así, vamos a escribir Melanie. ¿Vale? Ok. ¿Quién más? Yo, profe. ¿Tu nombre? Yanis. Se escribe con J y en... Sí, así. Ok, perdón, ya lo había leído justo. Ok, Janice, aquí sí va a estar un poco distinto. Bueno, en cuestión de escritura nada más, sería Janice. Janice. Ah, ok. Bien, ¿alguno más? Yo, profe. ¿Tu nombre? Arturo. Arturo-san. En japonés sería... Ajá. Que justamente es que con tu nombre tienes dos opciones. Tienes dos opciones. Está la versión japonesa del nombre Arturo, que es Asa. Ya te digo. Es Asa. No me preguntes por qué, no lo sé. O está la transliteración tal cual de tu nombre, que sería Aruturo. ¿Vale? Sí, no, porque Asa en realidad es la supuesta pronunciación, ¿no?, en japonés del nombre Arthur, del inglés, ¿no? Porque como viene de la leyenda del rey Arturo, ¿no?, entonces Asa sería justamente Arthur, ¿ok? Según ellos. Entonces se quedó así, ¿no? Es una media mala transliteración del nombre Arthur, del inglés. Entonces, por ejemplo, si tú quieres encontrar la correspondencia tal cual del nombre Arturo, sería Asa. O si quieres transliterar tu nombre para que se escuche más parecido a como lo pronuncias tú en tu idioma madre, o sea, español, sería Aruturo. ¿Y desca? ¿Sí, chicos? Sí. O sea, aparte de esa forma, hay que ponerle el san. Cuando le hablamos a alguien más. O sea, porque con nosotros nunca vamos a utilizar el san. ¿Con nosotros mismos es des? Con nosotros mismos es nada. Des es cuando nos describimos. Cuando, por ejemplo, si ok. nos presentamos, ahí decimos, ¿no? Watashi wa Gusutabo desu, ¿no? Pero, por ejemplo, si queremos hablarle, no sé, a Edna, a Caleb, ¿no?, le vamos a decir, Caleb-san wa Nihongo no gakusei desu ka? Por ejemplo. A las otras personas sí lo utilizamos el san, ¿no? Porque recuerden que en japonés es bastante extraño y algunas veces mal educado utilizar el anata para referirnos a alguien directamente. Si ya lo conocemos, ya sabemos cómo se llama o hemos escuchado el nombre, es bastante extraño decirle, anata wa, ¿no?
sea, como que marcar una distancia, como, mira, sí sé cómo te llamas, ok, sí sé de tu existencia, pero no quiero tener nada más contigo que esta relación, ¿no? Nada más así, a lo lejos. Es bastante cortante, en realidad, ¿no? ¿Como Entonces, despectivo? no tan despectivo, pero sí como para dejar en claro, ¿no? Mira, ok, sí sé que existes, pero ya está, o sea, quedémoslo ahí, ¿no? Tú vas a ser para mí Anata, no te voy a dar ni siquiera del nombre porque no, o sea, no me interesa. Ok. Entonces, es un poco así, ¿no? Entonces, sí puede sonar un poco, no despectivo, pero sí un poco maleducado. Entonces, evitemos capaz de utilizar mucho la nata en ciertos contextos. Mejor utilizar el nombre, ¿no? Y añadir el sufijo san, ¿vale? Ok. Bien, ahora, por aquí nos vamos a quedar hoy. Mañana vamos a continuar, ¿no? Desde mañana empezamos de por sí a ver unas cosas muy importantes en cuestión de gramática, que serían los demostrativos del idioma japonés. Pero a ver, no les voy a dar ningún spoiler. Los espero mañana en clase a la hora normal. Y gracias por haber hecho el esfuerzo de quedarse una hora en clase. Nos vemos mañana. Que tengan todos un bonito día. Matashita. Arigatou gozaimasu. Gracias, bye. Gracias a ustedes. Matashita.